Hello, hello, buenos días, mis queridos compañeros. En el día de hoy vamos a estudiar el cuarto mandamiento. Por fin, después de tanto tiempo que esto estuvo en pausa, el Espíritu Santo me ha movido y removido de muchas maneras en este tiempo que me he tomado un descanso y ya me puso de vuelta en mi trabajo, en lo mío. Ya regresamos y estamos más fuertes que nunca. Así que continuamos con el cuarto mandamiento. No les voy a mentir, este tema también fue un poco complicado para mí, porque como algunos saben, yo nací y fui criada en una iglesia adventista del séptimo día. Y lo que pasa es que yo no quería tener un contexto, ¿cómo se puede decir? Con una perspectiva tirando más para un lado que para otro. ¿Entienden? No quería tener en inglés se dice bias. No sé cómo se dice eso en español. Ustedes que saben más español que ellos saben. El cuarto mandamiento es uno de los mandamientos más explicados. De hecho, el mandamiento más explicado que hay en la Biblia. Y aún así no entiendo cómo todos los otros mandamientos son más aceptados que el cuarto mandamiento. El cristiano cree en todas la mayoría, todas, ¿verdad? Todas las denominaciones creen en todos los mandamientos, pero el cuarto mandamiento viene siendo como una excepción. Como que el cuarto mandamiento lo ven y no lo ven, como que lo leen y no lo entienden. Entonces es un poquitico cargado, porque ¿qué es el significado verdadero del día de reposo? Entonces vamos a hacer una pequeña oración para bienvenir al Espíritu Santo en este lugar, en este momento, para que podamos juntos estudiar y entender el cuarto mandamiento, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento, ¿ok? Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. Señor, hoy estamos aquí para escuchar de tu palabra, compartir juntos y poder lograr entender, poder llegar a tener un entendimiento de este cuarto mandamiento que es tan explicado y tan repetido en la Biblia. Señor, queremos que sea el Espíritu Santo abriendo nuestros corazones y nuestro entendimiento y nuestros ojos, que nos guíe Él para entender con el propósito en el que Él nos está guiando. Gracias, Señor. Amén. Uno de los versículos claves de los que vamos a hablar ahora mismo en el principio, antes de que sea muy tarde y muy lejos, se encuentra en Mateo 5, versículo 18. Ojo con este versículo, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es todo? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Qué es el tal todo se haya cumplido? Está hablando del fin del mundo, el fin de la tierra, el fin de la existencia. Punto y aparte, que no se te olvide este versículo. Ni una tilde ni una coma será cambiada de la ley hasta que todo se acabe y todo termine. ¿De cuál ley está hablando? Está hablando de los 10 mandamientos. Y vamos entonces ahora a profundizar en este tema. Muy bien, es hora de hablar del mandamiento más subestimado. Mi gente, en la Biblia no hay contradicciones. No existen contradicciones. Lo que pasa es que hay diferentes autores que hablan sobre diferentes perspectivas, que hablan y se expresan de diferentes maneras, pero no hay ni una contradicción. Lo que hay que estudiar bien para ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Me entienden? Van conmigo, ¿verdad? Van conmigo. Hay gente que dice, no, porque lo que pasa es que sí, los judíos, los israelitas, los hebreos son los que guardan el sábado como el séptimo día. Hay gente que dicen que el séptimo día de la semana en realidad es el domingo, que en realidad eso es incorrecto, búscalo. En realidad el primer día de la semana es el domingo y después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado al final. De hecho, así fue como funcionó la creación de Dios. El séptimo día fue el día de reposo, siempre fue el último día de la semana, lo que durante el Imperio Romano fue cambiado a que el domingo fuera el último día de la semana por el mismo, bueno, vamos a llegar a ese tema después, pero vamos a ir en etapas. ¿Cómo yo sé que el día de reposo nunca fue cambiado? En la Biblia completa, desde el principio, en el medio y al fin. En la Biblia se habla sobre el día de reposo como el sábado en varios lugares, como 7 veces en realidad. Se habla más sobre eso que del infierno.
el día séptimo se habla más que del mismo infierno. De hecho, el infierno está fuera de contexto, pero bueno, vamos a tratar de mantenernos enfocados. El principio. En Génesis 2, versículo del 2 al 3, está nuestro primer ejemplo. Cuando Dios termina de crear la creación, los 6 días, y el séptimo día reposó. Dios no necesitaba descansar. Dios no se cansa. Fue el primer momento donde Dios hizo el punto de que después de que hizo todo y él vio que era bueno, él se paró hacia atrás a ver todo lo que había creado y a mirar su creación. Este es uno de los primeros propósitos del día de reposo. Desde el principio, él está hablando del día de reposo. Desde el principio, estamos hablando de Génesis 1, no, Génesis 2, versículos 2 al 3. No estamos hablando de el principio. Estamos hablando del principio. Después, ¿cuándo más se habla sobre el séptimo día? Hay muchos lugares, pero te estoy dando principio, medio y fin, ¿ok? Cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿cuál fue el día que él iba a la sinagoga a predicar? Efectivamente era el sábado, porque el día de la sinagoga era el sábado. De hecho, Jesús tuvo varios encontronazos con los fariseos por esta misma causa, de que él iba a leer en las sinagogas los días sábados, día de reposo, y él hacía milagros durante estas lecturas. Y los fariseos no aceptaban este comportamiento porque ellos tenían sus propias reglas y sus propias normas de qué se podía y no se podía hacer el día de sábado. Algunos otros pueden decir, sí, 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 es verdad, pero cuando Jesús resucitó el domingo, como que la cosa cambió, como que eso fue señal de que el día de reposo cambió. Negativo, negativo, porque el apóstol Pablo se reunía los sábados. Los sábados. Uno de los ejemplos se encuentra en Hechos 17, versículo del 2 al 10, donde dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y explicando por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo se reunió con el día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? El día de reposo seguía siendo el sábado. En otras versiones de la Biblia dice específicamente sábado. ¿Entienden? El día de reposo siempre fue el sábado. Antes del hombre, durante la creación, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y después de que se fuera, siguió siendo el sábado. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué? ¿Por qué cambió para domingo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? También, de hecho, quiero hablar sobre los fariseos, porque son caracteres muy importantes para poder entender la idea de qué es lo que significa y qué es lo que es el día de reposo verdaderamente. Pero primero quiero darles un poquitico de historia, un poquitico de contexto histórico, porque verdaderamente la Biblia es un libro extremadamente cultural y histórico. Histórico, hay que entender la cultura de la que estamos hablando y los tiempos en los que estamos hablando, porque todo esto pasó en realidad. Entonces hay que ponerlos meternos en una maquinita del tiempo y hacer y regresar atrás. Vamos a regresar al tiempo de Constantino. Todo esto lo puedes buscar tú, lo que te lo voy a dar yo abreviado. Constantino era idólatra, él creía y adoraba al dios del sol. Entonces, la historia corta, él fue a una batalla y se dice que cuando iban en camino a la batalla había una cruz en las nubes y él lo tomó como una señal de que va a conquistar por gracias a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Constantino, después de haber ganado esa batalla, porque la ganó, claro, él vio a la religión, vio a Dios y a Cristo como una manera de poder unificar lo que era Roma, para poder convertirla en algo más fuerte. Porque en aquellos tiempos en Roma había todo tipo de diferentes religiones, todo tipo de diferentes idolatrías. Habían griegos, habían esto, habían lo otro, todo el mundo adoraba algo diferente. Entonces él vio esto como una oportunidad de poder unirlos.
Pero en vez de él ir a donde estaban los hebreos, a donde estaban los judíos, a donde estaban esta gente que de verdad sabían de la manera que Dios quería ser adorado, él se sentó en una junta, ¿me entienden? Él se viene y se sienta en una junta y dice, mi gente, tengo una buena idea. Vamos a unir toda esta gente de una manera que nos convenga a nosotros para convertirnos en, tú sabes, una potencia más fuerte. Entonces ellos cogieron la Biblia, cogieron los conceptos de Dios y los transformaron en algo que les convenía a ellos. ¿Se acuerdan que dije que él adoraba al sol, al Dios del sol? Bueno, no sé si alguna vez te has dado cuenta, pero el día domingo en inglés se llama Sunday, el día del sol. Entonces lo que pasó fue que Constantino dijo, ok, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a adorar a su Dios, pero lo vamos a adorar este día, el día domingo, porque nos conviene a nosotros mejor para adaptarlo a nuestras creencias y a nuestros tiempos y horarios que nos sirven a nosotros. Ya eso, ya por ahí va en contra de Dios completamente, porque es que Dios, si tú ves en la Biblia, en el Viejo Testamento, Dios tenía su día y su manera de ser, y era así. Cuando venía alguien y hacía lo que querían, para no decir otra palabra, cuando hacían lo que entendían, Dios no le gustaba mucho eso. Entonces aquí Constantino cogió algo que Dios eligió que fuera una manera y lo convirtió en una cosa que le convenía a él y a su gente. Entonces, ¿cómo fue que él logró que este cambio pasara? Como este cambio de sábado a domingo pasara. Empezó lentamente, empezó a sacar estatutos donde los negocios tenían que estar cerrados los domingos, que los negocios iban a estar cerrados los domingos, que era mejor para la agricultura, que era mejor para empezar de nuevo el lunes. Y así poco a poco fue convirtiendo subliminalmente el domingo como un día de descanso, como el día que todo el mundo tenía que descansar en su casa porque todo estaba cerrado. Entonces poco a poco se fue convirtiendo, el sábado se fue convirtiendo como un día que no tenía sentido ir a la iglesia. Ya no se reposaba el sábado, ahora se trabajaba el sábado. Y llegó hasta un punto que después que Constantino murió, la Junta se volvió a unir y ya decidieron que cualquier persona que descansara el sábado, que fuera anatema de Dios. Anatema significa completamente cancelado de Dios. Ellos crearon el catolicismo. Y de aquí es donde sale el catolicismo. Ellos empiezan a coger sus propios dioses y ligarlo con las propias ideas que ellos tenían extrañas, sin consultar con un hebreo, con una persona que de verdad sabía el significado de las cosas. Lo fueron apropiando a sus propias ideas, inventándose lo que Dios quería y terminando sacándole dinero a la gente a través del papado. Pero bueno, yo no estoy juzgando la religión de nadie, yo lo que te estoy es abriendo los ojos para que entiendas de dónde vienen las cosas. Porque si no entiendes de dónde vienen las cosas, entonces no sabes la verdad. La verdad es que de aquí es donde empieza el catolicismo. De hecho, los romanos persiguieron a los cristianos. Los católicos persiguieron a los cristianos para matarlos porque no querían que supieran y que tuvieran acceso a la Biblia verdadera. No la Biblia del católico, no la Biblia verdadera, que gente dieron su vida por protegerla. Pero bueno, eso es más historia y más historia. El punto es que el domingo no era el día original. De hecho, hay varios escritores y varias gente de aquella época que escribieron sobre los discípulos y cómo ellos se reunían los sábados. Y hay algunos otros sources, otros de eso, otra, otra, otras, ¿cómo se dice este? Otros, eso mismo, otras personas que tú lo puedes buscar, que escribieron que hubo un punto donde el sábado era el día de reposo, era el día de adoración, y que hubo como un cambio así que pareció como que de la nada, como un cambio que pasó así levemente, que hizo como que el cambio ese de sábado a domingo. Y de verdad se convirtió en un punto donde la gente que iban a la iglesia adoraban el sábado, eran vistos como herejes, como gente loca. ¿Entiendes? Gente loca que hacían cosas raras, literalmente. Esto es historia, esto es historia. Ahora ya entendemos la perspectiva histórica, el contexto histórico de cómo literalmente pasó ese cambio de domingo, porque estamos viendo que en la Biblia en ningún momento después de la resurrección de Jesús, él dijo que la fecha del día de reposo iba a cambiar.
De hecho, no puede cambiar, porque aparte que él mismo dijo antes de morir que ni una coma ni una tilde iba a cambiar de la ley hasta que se acabara el mundo. Aparte de eso, Aparte de eso, los 10 mandamientos son la personalidad de Dios y Dios no cambia, ni la Biblia cambia tampoco. Y de eso sí habla en la Biblia bastante. Entonces, ¿cómo uno puede decir que solo porque uno se imagina, solo porque Jesús resucitó un domingo, ya cambió el día de reposo? Si eso nunca se dijo, si Jesús lo explicó todo y lo dijo todo, te está diciendo claramente que nada que tiene que ver con Dios cambia. Y tú estás diciendo que el día de reposo cambió solo porque tú quieres. Solo porque tú asumes. No, 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 no asumas. No asumas tanto que eso es un pecado. Asumir las cosas de Dios son un pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la parte que no hemos hablado todavía? Esa parte ya está clara. Pero también dice en Mateo, es en Mateo 11, versículo 28, donde Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús está diciendo que Él es el reposo, Él es el descanso, que lo buscamos a Él y vamos a descansar. El descanso no está en un día de la semana, el descanso no está en sábado o domingo, el descanso está verdaderamente en Jesucristo. Si tú vas a la iglesia todos los sábados o todos los domingos, pero tú no tienes una conexión y una relación personal con Jesucristo, no vas a descansar porque el descanso no lo hace un día, ni unas normas, ni unas reglas. El descanso lo hace Jesucristo. En la Biblia sí dice que debemos de congregarnos, pero la congregación no te va a hacer descansar. El descanso verdaderamente te lo trae conectarte con Jesucristo, conectarte con el Espíritu Santo. Eso es lo que verdaderamente te va a dar descanso, no solo un día de la semana. Porque si tú el día de reposo no reposas en el que te da descanso, no estás haciendo nada, no estás haciendo absolutamente nada. Si el domingo tú vas a la iglesia, pero con 100.000 estreses en la cabeza y pensando en qué es lo que vas a hacer para comer y qué es lo que vas a hacer mañana, y en el trabajo tú no estás descansando, en tu mente tú no estás descansando porque no te has conectado al que te da el descanso. Por lo tanto, el día de reposo va conectado mano a mano con el descanso, con lo mismo que hizo Dios, que fue apartarse de lo que Él hizo, ver de lejos que era bueno y descansar y apreciar lo que Él mismo creó. Y si hasta Dios hizo eso, no teniendo que haber, Dios no se cansó, no teniendo necesidad de descansar, si Dios hizo eso para tener el punto, para poner el punto ahí desde el principio, ¿quiénes somos nosotros para decir que no lo necesitamos? Continuamos. Entonces, ¿cuál fue el verdadero fallo de los fariseos? Porque es que ellos estaban haciendo lo mejor que podían, o al menos pensaban ellos que estaban haciendo lo que Dios quería que hicieran y estaban súper, súper rígidos al respecto. Lo que pasa es lo siguiente, vamos a ver lo que dice aquí Pablo en Colosenses 2, 16 al 23. Esto ya es después de Cristo. Pero miren qué brutal este versículo. Necesito que escuches esto como que es una tiradera. Para el cubano una tiradera es como que le están, como que, tú sabes, la guerra de rapeo, donde un rapero le tira, o sea, le insultan a través de un rap a otro trapero, o a otro rapero, lo que sea, y se insultan así entre música. Bueno, imagínate que Pablo le está tirando a un grupo de gente, pero no directamente. Le está hablando con su iglesia y le está diciendo, le está tirando y le está explicando a la gente de su iglesia que esa gente están haciendo las cosas mal, para que tengas un contexto de lo que está pasando. Colosenses 2, 16 al 23 dice lo siguiente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo el cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos,
crece en el crecimiento que da Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Le está diciendo, no le hagas caso a toda esta gente que te juzga por comida, por bebida, por si haces fiesta, porque si día de reposo, porque si no haces esto, porque si no haces lo otro. Porque esa gente se han hinchado la cabeza, porque están cumpliendo todas estas normas, se han hinchado la cabeza pensando con sus mentes carnales. Eso es lo que me tremenda tiradera le dijo, literalmente le dijo, por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Qué son las coyunturas y ligamentos? Son las partes de adentro del ser humano. Está diciendo que esta gente se le ha hinchado la cabeza pensando que por cumplir leyes y normas y cosas, ellos están mejor que la próxima persona. Pero esas personas que son así no están verdaderamente en su interior creciendo en el conocimiento, en el crecimiento que da Dios. ¿Por qué? Porque el que crece en el crecimiento que da Dios no juzga a los demás, no los apunta por si comen o beben, o porque si y van a la iglesia o no van a la iglesia, porque si, ve lo que te estoy diciendo, ahí fue donde fallaron los fariseos. Los fariseos estaban enfocados en que si haces o no haces, haces o no haces, haces o no haces. Y a Cristo no le importa eso, a Dios no le importa eso, porque el crecimiento que es de Dios viene desde adentro hacia afuera, hacia afuera. Lo que es verdaderamente hipócrita es enfocarse en las cosas que tú estás haciendo en vez de enfocarte en lo que está en tu corazón de verdad. ¿Qué es lo que se encuentra ahí adentro? Te has sentado contigo mismo y has dicho, ¿por qué yo siento envidia? ¿Por qué yo chismoseo? ¿Por qué yo siento tanto odio? ¿Por qué no puedo controlar mi reacción? ¿Por qué soy celosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, ahí es donde fallaron los fariseos. No fallaron en guardar el sábado. Lo que fallaron fue en hacerle todas estas normas cuando el reposo te lo da Jesucristo. Y el reposo estaba adelante de sus propias caras. Ahí fue donde fallaron. Eso fue lo que les fue por arriba de la cabeza. Que el punto del día de reposo no es, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. El punto del día de reposo es literalmente tomar un descanso de todo lo que tú haces toda la semana y relajarte y descansar en Cristo, en Dios. Poder tomarte un break de la locura diaria y poder apartarte, como por ejemplo Jesucristo muchas veces se apartó de sus discípulos para poder tener tiempo con el Padre. ¿Tú crees que a veces tu espíritu no necesita eso? Necesita estar en un monte, en un parque, a solas con tu Padre. A veces el espíritu necesita eso más que ir a una iglesia. No estoy diciendo que ir a la iglesia esté mal o que no se debe hacer negativo. La iglesia es necesaria y ayuda demasiado y es imprescindible. Pero hay días que sí hace falta un tipo de alimentación espiritual diferente. Y nadie es nadie para decirte que porque tú dejes de ir a la iglesia un sábado, porque tú te apartes para estar a solas con Dios, tú seas menos o más cristiano. Ahí, en ese preciso momento, esa persona es un fariseo. Y si tú lo haces y caes en eso, hasta en tu mente, tú también eres lo que Pablo está diciendo aquí. Que con sus propias palabras, que me encantó esa tiradera, de verdad que sí. Con sus propias palabras él dijo que, a ver, ¿qué fue lo que él dijo? Que está vanamente hinchado por su propia mente carnal. Vanamente hinchado. ¿Qué son las cosas vanas? Las cosas vanas son las cosas que no son de Dios, las cosas que no tienen significado verdadero para Dios, las cosas que a Dios no le importan. Esas son las cosas vanas. Las cosas vanas de la vida vienen siendo como dinero, cosas materiales, donde tú estás socialmente. Eso son cosas vanas. Entonces está diciendo que una cosa vana para Dios también es si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, si te vistes así o te vistes asado, si eres limpio o sucio, si tienes dinero, si pones dinero en la de eso la ofrenda o no. Estoy tocando muchos puntos aquí. A Dios no le importa nada de eso. Esas son cosas vanas para Dios. Pablo está diciendo que no te prives de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. No deje que esa gente que tienen el cerebro hinchado porque están pensando en cosas vanas,
que no tienen sentido en realidad, que a Dios no le importa. No dejes que ellos afecten la manera que tú eres humilde, que tu corazón es humilde y de la manera que tú adoras a Dios y escuchas y hablas con los ángeles. Y dejas que todo eso trabaje desde adentro hacia afuera. No dejes que te afecten. Porque eso pasa muchas veces. Muchas veces los cristianos mismos cometen el error de estar por ahí apuntando dedos y dando opinión a gente que no conocen, pensando que están tratando de hacer un bien y están haciendo un mal. Están haciendo un mal. Y mucha gente, no sabiendo lo que Pablo está diciendo ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, pero es que esa gente cristiana son muy intensos y tienen muchas reglas y muchas normas y te juzgan y te hacen sentir raro es por eso mismo. Es por eso mismo que muchas personas se alejan de la iglesia. Por esa misma razón. Esa misma razón, porque hubo un cristiano que los juzgó y les apuntó el dedo, los hizo sentir presionados para hacer algo que no eran y se fueron corriendo. Dios trabaja desde adentro hacia afuera. Y no les puedo mentir, yo he tenido también que revisarme a mí misma, porque a veces yo, por amor a las personas, quiero decirles, estás haciendo esto mal, estás haciendo lo otro mal, pero no, negativo. Hay que vernos eso, hay que revisarnos eso, porque Jesús no hizo las cosas así. El Espíritu Santo no causa eso. No es menos cierto que hasta los mismos cristianos que estamos tratando de hacer las cosas bien de corazón, fallamos todo el tiempo y eso es así, el ser humano es así. Entonces, ese punto fue hecho. Es que a mí me da risa, me tengo que reír, porque es que, a ver, la próxima vez que un cristiano venga a decirte a ti cosas sobre ti mismo, ¿me entiendes? Cuando tú sabes lo que está en tu corazón y tú sabes lo que el Espíritu Santo está haciendo y tú sabes que tú estás escuchando al Espíritu Santo, tú sabes lo que tú tienes que decirle. Como mismo Pablo dijo, entremetido, eres un entremetido y estás vanamente hinchado por tu propia mente carnal. Estás enfocado en tu propia mente carnal. Uy, es que eso está demasiado bueno. Tú coges y tú le dices que es un entrometido. ¿Tú sabes lo que es? Qué fuerte. Ajá, o sea, no, pero sí. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Hay gente que se pasan, verdaderamente se pasan. Y pues yo creo que tienes permiso para poder decirle que son unos entrometidos. Con mucho amor y mucho respeto, usted se está entrometiendo y usted no sabe lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Así que mejor usted, mira, con mucho respeto y mucho a eso, desínflese su cabeza porque usted está verdaderamente flotando, verdaderamente flotando. Y es triste porque muchas veces los cristianos hacen eso no sabiendo que están haciendo un daño. Piensan que están haciendo un favor, pero esas mismas personas andan con una hinchazón en la cabeza, de enfoque en cosas carnales. Pero bueno, vamos a llegar a las conclusiones que hay que llegar. ¿Qué es, qué es lo que el sábado no es? El sábado, uno, no es una lista de cosas que son permitidas y no permitidas. Y dos, no es razón para discutir con otros hermanos. Por favor, no discutan con otros hermanos de cuál es el día de reposo. Que si Dios resucitó el domingo, que si esto, cuando tú veas que se va a formar un para atrás para adelante de este tema específicamente, no vale la pena, no vale la pena. ¿Por qué? Porque al final del día, si tú no estás descansando en Jesucristo, no importa si vas a la iglesia el sábado o el domingo, no importa, si tú tienes una relación con Cristo, no importa el día que tú vayas a la iglesia, verdaderamente ahora, ojo con lo siguiente, ojo con lo siguiente. Ahora, Mateo 2:27, ¿qué dice? El día de reposo, Jesús dijo, también les dijo, el día de reposo fue hecho para causa del hombre y no el hombre
por causa del día de reposo. El día de reposo es un regalo que Dios puso para el hombre, para que pudiera descansar de la locura de todos los días, ahí. ¿Tú crees que Dios no sabe que esto cansa? ¿Tú crees que Dios no sabe que uno se cansa de lo mismo con lo mismo, del trabajo, duerme, trabajo, ejercicio, duerme, trabajo? Claro que supo. Por eso Él puso en los 10 mandamientos y a través de toda la Biblia un día para que pudiéramos descansar, mi gente. Es simple y livianamente un día de reposo, de descanso. ¿Por qué nos vamos a estresar? Que si el sábado se puede hacer esto y no se puede hacer lo otro, y se puede y no se puede, y se puede y no se puede, y se puede y no se puede. Es lo que está diciendo aquí en este versículo. No el hombre a causa del día de reposo. Nosotros no estamos hechos para estar estresados, que si tenemos que hacer o no hacer. El punto del día de reposo es descansar de todo eso que si tienes que hacer, que si no tienes que hacer, que si vas aquí, que si vas allá. Ese es el punto. Entonces, verdaderamente, muchas personas, posiblemente nosotros la mayoría, los que vamos a la iglesia el sábado, domingo o cualquier día, en cualquier religión, no estamos, posiblemente no estamos ni haciendo eso, no estamos reposando, porque estamos en la iglesia pensando en lo que vamos a comer después, estamos en la iglesia pensando que si en el trabajo pasó tal cosa, y estamos con todas estas cargas que venimos cargando con nosotros toda la semana. El punto es que si tú vas a la iglesia, es para soltar todas esas cargas, para soltarlas todas, tirarlas ahí en el piso y dejar que todo eso se suelte. Ahora, si no puedes hacerlo en la iglesia, vete para un parque, para una montaña y cierra los ojos y descansa y suelta tus cargas y piensa en Dios. Eso es el día de reposo. También otro punto muy importante es que todos los pecados son iguales en los ojos de Dios, por lo tanto, ningún incumplimiento de la ley es peor que el otro, porque Jesús cubre todo y conoce cada corazón individual. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? ¿Qué es lo que significa eso? Que tú puedes ser, que seas aparentemente la persona perfecta. Vamos a decir que Dios conoce tu corazón y en tu corazón tú nunca has cometido ningún pecado, pero no vas a la iglesia los sábados o no vas a la iglesia los domingos o cualquier. Técnicamente el día de reposo es el sábado. Ya, es lo que dice la Biblia. ¿Me entiendes? El día que escogió él fue el sábado. Entonces, si tú no vas a la iglesia el sábado específicamente, entonces ya, no te vas a salvar. No, mentira, porque Dios, Jesús, la sangre de Jesucristo cubre todos esos pecados. Y ese pecado no es peor que matar, no es peor que tener envidia, no es peor que no amar al prójimo como a ti mismo. Y la verdad, mi gente, es que ninguno de nosotros, ninguno, el único que pudo cumplir todos esos mandamientos fue Jesucristo. Ninguno de nosotros va a poder no cumplir esos mandamientos. Por lo tanto, llegamos al punto central que necesitamos a Jesucristo. Lo necesitamos. Porque aunque yo vaya a la iglesia el sábado, tal vez yo soy una envidiosa, tal vez yo soy una mentirosa, tal vez yo no amo al prójimo, o tal vez en algún momento de mi día yo no amé al prójimo como a mí mismo. Tal vez yo no me amo ni a mí misma. ¿Cómo voy a amar a Dios? ¿Cómo voy a amar al prójimo si no me amo a mí misma primero? Entonces ya por ahí ya estoy pecando. Entonces lo que te digo, que el tema del sábado no es un punto de discusión, no es un punto para discutir, no es un punto para decir que una persona está mal y tú estás bien. El día de reposo es un regalo que tú o aceptas en tu vida o no aceptas. Si no lo aceptas está bien, pero vas a vivir un poquitico más estresado, se te va a caer el pelo un poquitico más rápido. Nosotras las mujeres nos estresamos y el cortisol sube y engordamos. Entonces, mi amor, o tomas el regalo y te descansas un poco para que bajes de peso y estés saludable, ¿me entiendes? Que ya en el país de los Estados Unidos se vive bastante estresado, ya como es. O, o se te cae el pelo, ¿me entiendes? Es un regalo para nosotros, para nuestro bien, para nuestra salud mental. Una necesidad que Él puso en nosotros de descansar, de reposar. Entonces, ahí tienes el mensaje. Ese es el mensaje. Yo no te estoy diciendo que vayas a la iglesia los sábados ahora. No te estoy diciendo que ir a la iglesia los domingos está mal. No te estoy diciendo nada de eso. Pero te estoy explicando lo que dice la Biblia, lo que explica Dios y cómo todo sí tiene coherencia, cómo todo sí coincide, cómo todo sí tiene significado, cómo la Biblia no se cancela a sí misma, no se contradice. Porque esta es la explicación. El día de reposo, el reposo verdaderamente te lo da Jesucristo. Pero el día que Él escogió fue el sábado. Ahora, ¿estás incumpliendo con esa parte de la ley? Ya eso es algo que tú tienes que ver con el Espíritu Santo personalmente. Habla con Él.
¿qué es lo que Él te dice? Si el Espíritu Santo te dice que está bien, que tú estás caminando en Cristo verdaderamente, que estás en el cuerpo de Cristo y que todos tus pecados son perdonados, entre esos pecados está incluido no guardar el séptimo día. Porque te aseguro que ni yo misma, siendo adventista del séptimo día, he guardado todos los sábados. Y aún así, la sangre de Jesucristo me ha podido cubrir. Pero hay que entender el concepto. Hay que entender el concepto. Porque honestamente el cuarto mandamiento ha sido esquipeado tantas veces y no se habla, ni se estudia, ni se quiere. Entonces, este es el significado verdaderamente. Después de yo escuchar debates de horas y horas de gente discutiendo para atrás y para adelante, que si nosotros no somos parte de Israel, que si eso es nada más para los israelitas, que si las leyes de Moisés y que si esto y lo otro. Después de escuchar miles de debates, esta es la conclusión. Esta es la conclusión, que lo más importante no es el día de reposo. El día de reposo es sábado, nunca cambió. En la Biblia nunca cambió esa fecha. Verdaderamente no hay ningún lado donde dice que cambió. Entonces no podemos asumir que Dios lo cambió porque Dios no cambia. Y nosotros fuimos adoptados como sus hijos. Entonces, en conclusión, mi gente, revisa a ver qué es lo que el Espíritu Santo te está moviendo a hacer. Revisa, siéntate con Él, habla con Él. Si descansar el séptimo día es algo que tú necesitas, tu espíritu, tu alma lo necesita porque andas cargada y estresada y al final de la semana quieres morir, entonces tal vez el Espíritu Santo te diga, sí, necesitas el día de reposo. Utilízalo porque es un regalo para ti. Pero si ya tú tienes tu día de reposo y tú estás en el cuerpo de Jesús, no hay pecado que no pueda ser perdonado, mi hermano y hermana. Entonces, en conclusión, la verdad es que el día que escogió Dios fue el séptimo día, que es el sábado. Pero también es individual de tu relación con Dios, de cómo Él te mande a guardar ese día de reposo. Nosotros siempre como seres humanos nos guiamos por lo que dice la Biblia en todo momento y tratamos de a través de ella acercarnos a Dios para poder entender las cosas profundas, las cosas espirituales que no podemos entender en la carne, que solamente podemos entender en el espíritu. Por lo tanto, cuando empezamos a caminar verdaderamente con Jesucristo y empezamos a abrir nuestra alma al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va manejando y dirigiendo por la dirección que Él nos quiere tomar a nosotros. Es individual y es personal. Nadie puede juzgar a nadie por las normas que estén cumpliendo o no. Porque el Espíritu Santo está trabajando en una velocidad diferente en cada cual y de una manera muy diferente. Entonces, para mis hermanos que son cristianos, para nosotros que estamos tratando de acercarnos a Dios, tenemos que tener mucho cuidado cuando le hablamos a personas sobre algo que pensamos que están haciendo mal. Tenemos que hablar desde el amor. Métete en la cabeza en todo momento qué es lo que Jesús haría. ¿Qué es lo que Jesús haría? ¿Cómo Él actuaría? ¿Cómo Él reaccionaría? Métete en la cabeza y antes de hablar con alguien sobre algo que tú piensas que estén haciendo mal, pregúntatelo. Pregúntate a ti mismo si lo que tú vas a decir y lo que vas a hacer y de la manera que vas a actuar es algo que Jesucristo haría con respecto al tema que estás hablando. Jesucristo dijo, misericordia quiero, no sacrificio. Así que esa es la conclusión de nuestro cuarto mandamiento. Le doy gracias a Dios porque yo sé que este mensaje va a llegar a la persona que tenga que llegar, a las personas que tenga que llegar, y porque Él me ha dado esta oportunidad de poder tener esto y poder compartir con ustedes y conversar con ustedes sobre estos temas que fascinan tanto, verdaderamente. Entonces, vamos a hacer una oración para completar el tema, el cuarto mandamiento, y nos vemos en el próximo episodio, que posiblemente va a ser el resto de los mandamientos todos compresos en uno, porque todos los otros mandamientos son bastante explicatorios, autoexplicatorios. Pero vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué son así? Entonces, cerremos nuestros ojos para orar. Padre Santo, gracias porque lo que querías que se cumpliera, se cumplió hoy, Señor. Porque no importó nada, ninguna de los tropiezos, ninguna de las cosas que el demonio nos puso en la cabeza, ninguna tarea, ninguna cosa que se metió en el camino de poder escuchar este mensaje hoy, en este momento, en este preciso momento. Señor, ahora te pedimos que dejes que el Espíritu Santo entre en nosotros, Señor, y que cambie y nos hable al corazón y que podamos escuchar con claridad qué es eso que Él quiere que nosotros hagamos y cambiemos.
pero que sea el Espíritu Santo, no que sea una persona, Señor, una persona que nos cause alejarnos de ti, pero que sea el Espíritu Santo para saber y tener como confirmación que fuiste tú, Padre. Que seas tú, que podamos caminar contigo, que podamos reposar en ti, que nuestro reposo esté en ti y que lo acompañemos con el día que tú escogiste. Si ese es el deseo tuyo, si tú sabes que mi alma anhela descansar, Señor, pon en mí la necesidad de descansar. Haz en mí la prioridad de descansar en el día de reposo y poder estar contigo apropiadamente, descansar contigo. Ayúdame a poder cumplir con este mandamiento. Y si algún día no lo cumpliere, Señor, perdóname. Perdóname por mis pecados, perdóname por mis fallos. Ayúdame a poder aprender a descansar en ti, Señor, porque lo necesitamos desesperadamente. En el nombre de Dios, nuestro Padre, te pedimos. Amén y amén.